Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, gracias don Luis Fernando, miembro de la Comisión Especial para la Presentación, Preservación y Restauración del Patrimonio Cultural e Histórico del Cantón de San Ramón. Esta es la primera reunión que tenemos como comisión especial que fue nombrada por el Consejo Municipal para este fin, del cual integran la comisión el compañero Luis Fernando Villalobos Jiménez, la compañera Ilse Fiorella Apu Peña, que no se encuentra el día de hoy, presentó la justificación por un tema laboral y damos inicio entonces a esta primera reunión. Don Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy, miércoles 25 de junio del 2025, al ser las 4:30 de la tarde. No, muchas gracias más bien y buenas tardes, compañera. Y de ahí así es a cooperar y colaborar en lo que se pueda. Más bien busque acomodar la agenda un poco para poder asistir a esta reunión de hoy, pero lo importante es que ya estamos aquí y vamos a ver qué solucionamos dándolas. Gracias, don Fernando, por el compromiso que usted siempre ha demostrado para efectos de poder apoyar y asistir a las comisiones en las cuales se nos asigna como Consejo Municipal. Y en esta comisión creo que vamos a aprender muchísimo, ¿verdad? Que es un reto que se nos está asignando como comisión de poder hacer esa compilación de todo el patrimonio cultural histórico que tiene el Cantón de San Ramón. Es una tarea un poco grande, importante para la historia y para el futuro en el tema cultural del Cantón de San Ramón. Y entonces voy a proceder a señalar que además el compañero asesor Oscar Mario Esquivel Monge se excusó de no poder participar en esta primera sesión por un tema personal, pero que nos va a seguir acompañando, pues que también así ya fue juramentado y es miembro de esta comisión. Voy a empezar, Luis Fernando, tal vez para los ramonenses o costarricenses que en su momento puedan ver esta transmisión. Hoy la estamos transmitiendo en vivo acá en el Salón de Expresidentes de la Municipalidad de San Ramón. Es la segunda reunión de comisión que se hace en este salón y entonces estamos estrenando el equipo que nos acaba de proveer la administración municipal y agradecemos porque ya tenemos habilitado el Salón de Expresidentes, que es este espacio, y también tenemos habilitado el Salón de Sesiones del Consejo Municipal para la transmisión y transparencia de las reuniones de comisión. Solamente hoy queremos pues dar el inicio a la reunión y arrancar con el acuerdo que dio origen a la conformación de esta comisión, que fue precisamente la sesión número 65 del 3 de febrero de este año, del 2025, con una moción que presentó el compañero Oscar Esquivel, síndico del distrito de Alfaro, y acogida por el regidor Elmer Chichilla Corrales, la cual se aprueba con 7 votos, o sea, de manera unánime. Y la moción se da en los siguientes términos, según el acuerdo número 5 de esa sesión. Dice aprobar la moción anteriormente consignada y se acuerda a integrar una comisión especial que tenga a cargo las siguientes funciones: Cementerio Municipal de San Ramón y todos los restantes cementerios del cantón. Realizar un inventario del patrimonio cultural e histórico existente que debe incluir obras de arte, tumbas de carácter histórico y cualquier otro elemento patrimonial que sea detectado por la comisión. Perdón, estoy adelantándome un poquito. Muy rápido entonces. Sí. Sí, la comisión de rescate patrimonial, permítanme un segundito, tiene las siguientes funciones. Sería
Integración de una comisión especial para que tenga a cargo las siguientes funciones: Cementerio Municipal de San Ramón y todos los restantes cementerios del cantón. Realizar un inventario del patrimonio cultural e histórico existente que debe incluir obras de arte, tumbas de carácter histórico y cualquier otro elemento patrimonial que sea detectado por la comisión. Elaborar una guía del lugar que permita ubicar tumbas importantes históricas o de relevancia para efectos turísticos, de investigación, organizacionales, administrativas, de restauración o de preservación. Elaborar un reglamento de uso de espacio de modificación de bóvedas y de cualquier cambio que afecte al patrimonio cultural histórico, elaborar el presupuesto necesario para cumplir con lo anterior y para poder restaurar el patrimonio dañado o alterado con base en el presupuesto que designe el Consejo Municipal, uniformar diseños de tumbas, bóvedas y mausoleos y accesorios con el fin de garantizar armonía y estética dentro del cementerio, estimar qué acciones urgentes son necesarias para corregir alguna anomalía existente y que cause un impacto significativo en el patrimonio cultural histórico. Patrimonio cultural histórico, realizar un inventario por etapas del patrimonio cultural e histórico del Cantón de San Ramón, involucrando en su desarrollo a personas, instituciones y organizaciones que pueden hacer aportes y colaborar con la preservación y la restauración. Destacar lugares históricos, hechos relevantes y aspectos importantes en la historia de San Ramón con el fin de hacer un mapa cantonal con base en ese patrimonio. Elaborar un plan cantonal de capacitación en materia de conservación y restauración, así como los lineamientos para su ejecución dirigido a personas, instituciones y organizaciones que sean parte de las diferentes comunidades que forman nuestro cantón. Elaborar y presentar ante el Consejo Municipal a través de la Comisión de Cultura una propuesta de políticas cantonales específicas para el tema de preservación y restauración del patrimonio cultural e histórico. Elaborar planes y presupuestación para el desarrollo de programas de preservación, restauración del patrimonio para ser presentadas ante el Consejo Municipal. Como punto B, incorporar en el presupuesto extraordinario 2025 contenido para dar mantenimiento y restaurar este patrimonio cultural. Este acuerdo se exime del trámite de comisión y se aprueba por el fondo, se declara definitivamente aprobado con 7 votos. Este fue precisamente el acuerdo que dio origen a la conformación de esta comisión y esas son las funciones que tendríamos, don Fernando. Que son muy amplias, por cierto. A partir de ahora, en efecto, son muy amplias. Para efectos de recapitular, en la primera parte de las funciones se señalan algunas muy específicas con respecto al cementerio municipal. Y esto es precisamente porque esta comisión absorbe una que se creó en el consejo anterior en el año 2023, en la cual hubo una iniciativa similar, pero fue específicamente para todo lo que tenía que ver con el cementerio, tratando de rescatar las esculturas y también la cultura y la historia de lo que ahí se quedó plasmado o ha quedado a través de los años. Sin embargo, con la presentación de esta moción, lo que hace la comisión es absorber lo de la comisión anterior, la cual feneció en el momento en que terminó el periodo del consejo anterior, y arrancó esta con la integración de una comisión diferente. En la sesión número 309 ordinaria del 23 de abril de 2024, esta comisión, que como señalaba era una comisión especial para resguardar el patrimonio cultural e histórico del cementerio municipal, genera un informe y además emite una moción que voy a proceder a leer, don Fernando. Me parece muy bien. Dice que con base en el acuerdo tomado por el Honorable Consejo Municipal de San Ramón, el acuerdo 06 de la sesión 283 ordinaria del 19 de diciembre del 2023, se integró esta comisión especial encargada para resguardar el patrimonio cultural e histórico del cementerio municipal. Cita la comisión que se integra de la siguiente manera. En este caso era Félix Ángel Esquivel Murillo, que era el regidor, Pablo Guzmán Chávez, regidor, y Marco Antonio Ramírez Jiménez, regidor. Como asesor, David Monge Vargas, en aquel momento encargado del cementerio municipal, el señor Paul Brenes Cambronero, asesor, Ana Cecilia Duarte Ramírez, asesora, María Fe Alpizar Durán, asesora, y Silvia Castro Sánchez, asesora. Todas personas muy reconocidas en el campo de la... Es importante que se incorporen algunas de ellas también a la comisión. Sí, la comisión se creó con los siguientes fines. Ya más o menos leímos un poquito ahora cuáles fueron las funciones, no voy a volverlas a leer, pero dentro del informe llama la atención lo siguiente.
Siguiendo los lineamientos que establece el Acuerdo Municipal de Marlo, la Comisión estableció como prioridad con carácter urgente la restauración del busto del poeta Félix Ángel Salas Cabezas, instalado sobre su tumba en el cementerio municipal desde el año 1959. El cual se encuentra en evidente deterioro debido a varios factores, entre los que podemos citar la calidad del material, la falta de mantenimiento desde su instalación, la acción y las inclemencias del tiempo, así como las intervenciones empíricas y alteraciones de la obra de arte realizadas en los últimos años. El busto fue analizado por diferentes expertos, tales como el escultor ramonense Rodolfo Valverde Gómez, la señora máster Ana Cecilia Duarte Ramírez, restauradora profesional, con más de 30 años de experiencia en el Museo Nacional, y el doctor Luis Guillermo Obando Acuña, geólogo y catedrático de la Escuela de Geología de la Universidad de Costa Rica. El busto, obra de arte del escultor ramonense Olger Ramírez Cruz, hijo predilecto del Cantón de San Ramón, 3 veces Premio Nacional de Escultura y Premio Nacional de Cultura Magón en el año 2010. La revisión profunda del doctor Luis Guillermo Obando se adjunta un informe que por lo menos no conozco todavía, vamos a buscar, que tuvo por los siguientes objetivos: escribir un informe con el fin de facilitar la toma de decisiones respecto a los lineamientos de restauración futuros del busto, hacer una comparación de fotografías antes y después de la intervención con el fin de documentar la evolución puntual del deterioro del busto. ¿Cómo es posible comprobar en el informe del experto que se adjunta al presente dictamen, o señalamos, vamos a buscarlo? Luego de un examen y valoración minuciosos y altamente profesionales, el doctor Obando hace las siguientes recomendaciones. Dado el deterioro observado, no se debe utilizar ningún abrasivo físico, ya que se elevarían los riesgos de erosión de la matriz y los clastos. No es recomendable utilizar removedores de pintura o ningún químico con un pH ácido debido al alto potencial de disolución de la matriz calcárea. Ya no lo dije. Calcárea. Sí, señor, gracias. Dado lo extensivo del deterioro y su fracturamiento, se debe de evitar los impactos y vibraciones. A fin de evitar un mayor deterioro, ya sea químico, físico o biológico, es recomendable proteger el busto de la intemperie, de las aguas meteóricas, polución atmosférica y de los impactos. Considerar la intervención de un restaurador profesional. Con base en lo anterior y en vista de que las posibles soluciones para la preservación de la escultura son a largo plazo, en tanto que el estado actual de la misma exige que se actúe de inmediato, la Comisión Especial procedió con base en el acuerdo número 6 de la sesión ordinaria del 283, del 19 de diciembre del 2023, realizado el retiro de la escultura desde el lugar original de la tumba del poeta Félix Ángel Salas Cabezas. La escultura fue retirada el día 31 de enero del 2024 y se entregó en el Museo Regional de San Ramón de la Universidad de Costa Rica, siendo recibida por el señor Andrés Badilla, director de esta institución. En el acto de retiro de la escultura estuvieron presentes el señor David Monge, encargado del cementerio, quien se encargó de levantar el acta correspondiente, la máster Silvia Castro Sánchez, el licenciado Paul Brenes Cambronero y la máster Ana Cecilia Duarte Ramírez, todos miembros de la Comisión Especial, así como el escultor Rodolfo Valverde Gómez, quien actuó como perito, siendo la persona encargada de hacer el retiro de la escultura, labor que se desarrolló conforme lo planteado inicialmente, tanto por el perito, el señor Valverde Vega, como la especialista en restauración, Ana Cecilia Duarte Ramírez. Con respecto a este tema, es urgente e importante iniciar el proceso de restauración, para la cual esta comisión ha elaborado una moción de orden para que sea analizada y votada por el Consejo Municipal y así poder cumplir con lo señalado del Consejo Municipal en el acuerdo ya mencionado. Esta moción es la siguiente. Dice: moción de orden de los regidores Esquivel Murillo y Guzmán Chávez, así como del regidor suplente Ramírez Jiménez. Considerando a que la Comisión Especial encargada de resguardar el patrimonio cultural e histórico del cementerio municipal procedió a retirar el busto del poeta Félix Ángel Salas Cabezas, quien estuvo ubicado en su tumba en el cementerio municipal. 2. Que ese busto es una obra del escultor Olger Villegas Cruz, hijo predilecto del Cantón de San Ramón y Premio Nacional de Cultura Magón, considerado uno de los más grandes escultores de la historia de Costa Rica. C. La mencionada obra tiene un incalculable costo tanto desde el punto de vista artístico como económico, y era imprescindible ponerla a salvo iniciar el proceso de restauración después de los daños sufridos por una desafortunada intervención que sufrió.
D, que la obra fue depositada tal y como se dispuso el Consejo Municipal bajo el resguardo del Museo Regional de San Ramón de la Universidad de Costa Rica. Que dentro de la comisión especial se instaló a miembros de la comunidad ramonense ampliamente capacitados para que el acuerdo tomado en ese Consejo Municipal se lleve a cabo de la mejor manera, protegiendo así el patrimonio artístico e histórico ramonense. Que dentro de la comisión especial se tiene la presencia como asesora la máster Ana Cecilia Duarte Ramírez, especialista en restauración y quien desempeñó esa función por más de 30 años en el Museo Nacional. Que además se recibió el minucioso informe sobre el estudio de la obra realizado por el doctor Luis Guillermo Obando Acuña, geólogo y catedrático de la Escuela de Geología de la Universidad de Costa Rica. Este estudio ha sido la base del proceder de celeridad al retiro de la escultura, protegiéndola así del efecto dañino de los elementos naturales a los que ha estado expuesta por cerca de 67 años. H. Que se solicitó a la restauradora máster Ana Cecilia Duarte Ramírez su criterio acerca de la persona que considerara así como la adecuada para llevar a cabo el proceso de restauración de la escultura de Félix Ángel Salas Cabezas. Y que con base en lo que señalan los expertos Obando Acuña y Duarte Ramírez se concluye que debe contratarse a un experto en restauración reconocido y recomendado con amplia experiencia en obras de arte, sobre todo en esculturas. Y J, que es urgente proceder a la restauración de la obra. Por lo tanto, se acuerda acoger las consideraciones que establecen la presente moción de orden de la siguiente manera. Instar a la administración municipal para que de inmediato inicie el proceso de restauración de la obra escultórica que presenta el poeta Félix Ángel Salas Cabello. B, por ser un trabajo artístico de naturaleza intelectual, la contratación del o la experta restaurador o restauradora deberá realizarse en forma directa con base en lo que señala el artículo 14 del reglamento de la Ley de Contratación Administrativa, y así se le solicita a la administración municipal para que valore la procedencia de esta forma de contratación. C. El criterio de la experta Ana Cecilia Duarte Ramírez para este caso se basa en el conocimiento del trabajo del restaurador Alonso E. Silva González, a quien se recomienda contratar esta obra en especial. El señor Silva González es escultor profesional graduado de la Universidad de Costa Rica en el año 2014, en donde empezó su formación en conservación en Gipsoteca de la UCR. Allí recibió capacitación de limpieza en piedra y en yeso en el año 2013. Posteriormente laboró en el Museo Nacional de Costa Rica por más de 5 años, lugar en el que se capacitó continuamente en el área de piedra. Obtuvo una capacitación del ILLA, Instituto Italiano Latinoamericano de Conservación y Restauración de Cerámica y Piedra, reconocidos por la Dirección General del Servicio Civil en el año 2018. Obtuvo certificados de capacitación y experiencia laboral otorgados por el ENCRIM, Escuela Nacional de Conservación, Restauración de Museografía, México, por labores de restauración desempeñadas en esferas de piedra y en los sitios declarados Patrimonio Mundial de la UNESCO en la zona de Costa Rica en el 2018 al 2022. Por estas últimas labores obtuvo un certificado de experiencia laboral otorgado por el Museo Nacional en el 2022. Y de que una vez que la administración municipal establezca como procedentes estos acuerdos, proceda de inmediato a la contratación del restaurador, con quien se determinarán todas las condiciones contractuales que sean necesarias a criterio de la administración. Esto fue un acuerdo que se votó por 7 votos a favor, que corresponden precisamente al informe de la comisión especial que atendía básicamente el tema del cementerio. Es una procedida todavía. 23 de abril del 2024. Y si lo vemos, 23 de abril, el 31 de abril, el consejo anterior y la administración anterior terminaban periodo. Por lo tanto, don compañero don Luis Fernando, la propuesta que yo quiero generar hoy como miembro de la comisión son 2. Una, que tomemos un acuerdo para mandar un oficio a la administración solicitándole por favor nos indique en qué estado se encuentra en la ejecución de este acuerdo que fue tomado y en firme y que debió haberse dado algún avance. Esto por este lado. Y por el otro, que hagamos, tal vez como miembros de la comisión, una visita al Museo Regional de Occidente de la Universidad de Costa Rica, también para conocer un poco cuál es el estado de la obra o del busto de Félix Ángel Salas,
para efectos de darle seguimiento qué ha sucedido y bajo qué condiciones se encuentran en estos momentos, a fin de poder informar en una próxima reunión. Y la otra, y el tercer punto que quiero, Fernando, proponer el día de hoy a esta comisión, es que podamos, a través de una moción, presentar una solicitud al Consejo Municipal para que nos puedan aprobar también la incorporación a esta comisión de asesores tan valiosos como los que tuvo la comisión anterior, como Paul Brenes, como Ana Cecilia Duarte, María Pisa, doña Silvia Castro, Rodolfo Valverde y otros, que pudieran venir a complementar esta comisión, pero para ello, pues obviamente hay que hacer una llamada telefónica, hay que pedir permiso, hay que ver la disponibilidad de las personas y bueno, ver si están en disposición de poder apoyar al Cantón de San Román. No, ojalá se pudieran, porque son personas muy valiosas y tienen de mucho conocimiento y mucha capacidad para una comisión como esta, digamos, que camine bien. Entonces, yo lo veo muy bien, ojalá se pudieran incorporar todos los que usted mencionó ahí para sacar eso. Y don Fernando, también, bueno, hay una propuesta que estamos haciendo la consulta. Si lo tenemos a bien, entonces, don Fernando, lo sometemos a votación para poder atender entonces la nota a la alcaldía municipal para el seguimiento del acuerdo anteriormente leído. La segunda es la visita al Museo Regional de la Universidad de Costa Rica, sede de Occidente. Y la tercera es, a través de una moción, presentar la postulación para asesores a esta comisión. Sí, el trabajo, perdón, el trabajo de la comisión básicamente se basó hasta el momento, solo en lo que se ha hecho en la escultura de examen, nada más. Sí, porque la anterior comisión se conformó en el año 2023, no tuvieron mucho margen de trabajo, sí se abocaron específicamente al busto de Félix Ángel. Por ahí se empezó. Y al poder tener a este grupo de honorables y reconocidos ramonenses con la experiencia y el acervo cultural que tienen ellos, creo que nos va a fortalecer mucho como comisión y también vamos a poder conocer un poco más qué hicieron ellos, pero específicamente en el cementerio, que al ser nosotros una comisión más amplia, pues también absorbemos la responsabilidad, como bien lo dicen las funciones, de atender también los temas de... Sí, hay algunos otros también que también son muy importantes ahí en el cementerio, pues, en Félix Ángel y otros más, entonces también hay que... Igual el inventario que hay que hacer ahí, ya lo hicieron, es importantísimo para valorarlo, a ver dónde es que las partes que hay que ir mejorando, porque las que están deterioradas o donde se puede mejorar. Tal vez para los ramonenses que puedan tener acceso a esta transmisión, San Ramón tiene una gran cantidad de esculturas, empezando por el mismo salón de sesiones, tenemos dos. Tenemos en el parque algunas importantes como el Monumento a la Educación y también el busto de don Alberto Manuel Brenes. En el Parque La Sabana tenemos algunas también de escultores ramonenses. En Zapotal tenemos otra obra importantísima. En diferentes espacios, y aquí hay que empezar por hacer la recapitulación de qué tenemos en cada uno de los distritos. La tarea no es fácil, pero ya la arrancamos. Con el paso del día de hoy estamos iniciando un camino y bueno, esperemos que Dios nos ayude. Y eso será importantísimo para el turismo, para un montón de cosas que la gente desconoce. Darle información, dónde está tal busto, dónde está el monumento, dónde está en un mapeo donde usted lo pueda localizar, cualquier turista fácilmente lo va. El Indio Garavito, por ejemplo, ya incluso vimos el año pasado una iniciativa de una persona que estaba haciendo una ruta en diferentes puntos del Distrito Central y también pasaban a conocer un poco la historia de Garavito y por qué está allá en el Cerro de Trinidad. No sé, don Fernando, si usted tiene alguna otra iniciativa. De momento yo creo que... Entonces, sometemos a votación las propuestas anteriormente señaladas, entonces de forma unánime, y si no tenemos más asuntos que tratar, al ser las 4:54 de la tarde, damos por finalizada esta primera reunión de la Comisión Especial de Restauración, de Preservación y Restauración del Patrimonio Cultural Histórico del Cantón de San Ramón. Muchísimas gracias, don Fernando. Muchas gracias a las personas que nos están sintonizando en este momento. Bendiciones para todos.